Bienvenidos a esta presentación del curso Introducción a la Programación de Computadoras 2, la cual corresponde a la tercera parte de la lección 3. Aquí te explicaré el concepto de destructor y te mostraré algunos ejemplos de programas escritos en el lenguaje de programación C++ con clases, constructores y destructores. Vamos a comenzar definiendo lo que es un destructor y tenemos que un destructor, al igual que un constructor, es una función miembro especial que sirve para eliminar un objeto de una determinada clase. El destructor va a realizar las acciones que sean necesarias cuando un objeto termine su ámbito temporal. ¿Cuáles son algunas de estas acciones? Liberar la memoria dinámica utilizada por el objeto, liberar los recursos usados, como por ejemplo archivos, dispositivos de entrada, dispositivos de salida, etc. Es decir, para realizar todas las acciones pertinentes de manera tal que el objeto sea eliminado totalmente de la memoria. El objeto y todo lo que conlleva o el contexto en el cual estaba trabajando ese objeto. Al igual que los constructores, los destructores van a tener el mismo nombre de la clase a la que pertenecen, pero se les va a colocar antes del nombre del destructor el símbolo, la pestañita, se le va a colocar delante. Al igual que el constructor, el destructor no tiene tipo de retorno, tampoco tiene parámetros, al igual que el constructor, deben ser miembros públicos de la clase y no pueden ser sobrecargados. ¿Qué quiere decir esto? Que toda clase va a tener un solo destructor. Como vimos anteriormente, en una clase podemos tener 1, 2, 3, n constructores, pero el destructor siempre va a ser uno solo. No podemos tener el destructor sobrecargado. Además de eso, cuando se define el destructor para una clase, este se llama automáticamente cuando se abandona el ámbito en el que fue definido. Es decir, nosotros no vamos a estar pendientes ni vamos a tener que hacer ninguna acción dentro de nuestros programas para invocar al destructor. El destructor se va a invocar cuando consiga alguna llave que cierra, que delimita el ámbito en el cual está trabajando ese objeto, automáticamente se va a invocar el destructor y se va a eliminar el objeto. Vamos a tener que en general va a ser necesario definir un destructor cuando la clase tenga datos miembros de tipo apuntador, aunque esto no es una regla estricta. Sin embargo, yo acostumbro en todos los programas en los cuales utilizo clases siempre como mínimo colocar el constructor por defecto y siempre colocar el destructor. Entonces siempre vamos a tener esas dos funciones miembros especiales nosotros. Como mínimo el constructor por defecto y siempre vamos a incluir el destructor. Veamos un ejemplo de una clase con constructor y destructor. En este caso estamos definiendo la clase line, tenemos nuestras funciones miembros públicas y nuestra variable miembro privada. En este caso estamos definiendo una función set longitud que tiene como parámetro pues la longitud. Acuérdense que set es equivalente a fijar y el get es equivalente a obtener. En este caso la estamos llamando setLen y getLen, que son las funciones de acceso y de cambio. Y acá tenemos el constructor que, si ustedes se fijan, tiene el mismo nombre de la clase y es el constructor por defecto, y acá tenemos el destructor. Si ustedes se fijan también, tiene el mismo nombre de la clase, no tiene parámetros, o sea, tiene las mismas características del constructor por defecto, pero le agregamos la pestañita para identificar al destructor.
Y como variable miembro privada tenemos len. En este caso, pues es una clase bien sencillita, su llave que abre, su llave que cierra, punto y coma. Pasamos a definir el constructor. En este caso, fíjense que escribí una llave que abre y acá puse este cout, el constructor está siendo creado para que ustedes vean, esto no es necesario, esto no lo tenemos que poner, simplemente es un ejemplo para que ustedes vean que realmente cuando se declara el objeto, se crea, se invoca al constructor y se crea el objeto. Y lo mismo acá, ya esto lo sabemos, ¿verdad? El nombre de la clase, dos puntos, el nombre del constructor. Y para el destructor, el nombre de la clase, dos puntos, la pestañita. Y el nombre del destructor, que en este caso es el mismo nombre de la clase, como hemos dicho anteriormente. Fíjense que acá escribí un cout, el objeto está siendo destruido, esto no hace falta, esto no lo tenemos que poner en nuestros programas. Es un ejemplo para que ustedes vean que tanto el constructor como el destructor en este caso y en cualquiera de los otros casos se invoca automáticamente. Excepto cuando estamos trabajando con objetos anónimos, que ahí sí nosotros creamos el objeto y se lo asignamos creamos un objeto anónimo y se lo asignamos a un objeto previamente declarado. Continuamos con nuestro ejemplo y aquí pues tenemos la función set, que lo que hace es que a la variable miembro len le asignamos el valor del parámetro formal, ¿okay? Y acá tenemos el get, que lo que hace es que devuelve el valor de la variable miembros. Y recuerden que siempre vamos a tener entonces el constructor mínimo, el constructor por defecto. Siempre vamos a tener el destructor. Siempre vamos a tener una función set por cada variable miembro y siempre vamos a tener una función get por cada variable miembro. Esas funciones siempre van a estar en nuestras clases, además de cualquier otra función dependiendo de las operaciones o funciones que nosotros queramos hacer con los objetos de nuestras clases. Acá tenemos un main bien sencillito, declaramos un objeto line de la clase line y le ponemos a la variable miembro, le ponemos el valor de 6.0 con esta sentencia line.setLength 6.0 y entonces con un cout escribimos longitud de la línea y mandamos a escribir line.getLength. En este caso, acuérdense que esto me devuelve la longitud que tengo almacenada en length de la línea y el objeto línea. Siempre las invocaciones, solo para recordar, es el nombre del objeto, punto, el nombre de la función. Devolvemos 0 y termina la ejecución de este ejemplo bien sencillo. Acá tenemos una ejecución, un ejemplo de una corrida o ejecución de este programa. El objeto está siendo creado, longitud de la línea, yo escribo un 6 y el objeto está siendo destruido. Si ustedes ven, cuando escribió el objeto está siendo creado, en el momento que se hizo la declaración del objeto. Longitud de la línea 6 corresponde a este cout y cuando llega retorno 0 y consigue esta llave que cierra, destruye todos los objetos que estén en este ámbito de acá a acá y el único objeto que tenemos es este que está acá y entonces lo destruye. Acá queda comprobado que invoca al constructor e invoca al destructor. Repito, estos cout no hace falta que los pongamos en nuestro constructor y en nuestro destructor, en nuestro constructor por defecto y en nuestro destructor, o no nuestro, pues de la clase que nosotros estamos escribiendo, sino simplemente es para ejemplificar, para que ustedes vean realmente que sí se crean los objetos y que sí se destruyen los objetos. Acá tenemos el mismo ejemplo anterior, sin embargo, si ustedes se fijan, definimos la clase line con sus funciones miembros, su constructor por defecto, su destructor, su variable miembro privada. Y si ustedes se fijan, la diferencia con el ejemplo anterior es que acá he eliminado los cout.
el constructor por defecto por lo general va a tener esta forma, llave que abre, llave que cierra, sin ninguna instrucción o sentencia dentro del cuerpo de la función. Algunas veces nosotros vamos a querer que el constructor por defecto inicialice las variables miembros de la función, como en el caso de la clase cuenta bancaria, que colocábamos o escribimos que a saldo le asignamos 0 y a tasa de interés también le asignamos 0, pero generalmente vamos a tener nuestros constructores por defecto de esta forma. Y nuestro destructor siempre va a tener esta forma. El nombre de la clase, la pestaña, el nombre de la función del destructor, que en este caso es el mismo nombre de la clase y en todos los casos, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, llave que abre, llave que cierra. Así van a lucir nuestro constructor por defecto y nuestro destructor. La definición de setLen, que ya la explicamos, getLen, que ya la explicamos. Acá tenemos el mismo programa principal y si ustedes ven, el único CAO que tenemos aquí es el mismo que teníamos anteriormente, longitud de la línea, y entonces llamamos se invocan a la función getLen del objeto line. Y cuando se ejecuta ese programa, pues la única salida que obtenemos es longitud de la línea igual a 6, porque ese fue el valor que le dimos inicial acá, cuando le hacemos el set. Acá pues ustedes pueden comprobar realmente, si comparamos con el ejemplo anterior, que sí se ejecuta, si se llama o si se invoca al constructor en el momento que hacemos la declaración del objeto, y que si se invoca al destructor en el momento que se llega a la llave final de este bloque del main. Ahora en este ejemplo vamos a trabajar con la clase pareja, otro ejemplo también para que reforcemos el concepto de constructor y destructor. Fíjense que también tenemos acá nuestra parte pública y nuestra parte privada, y tenemos nuestro constructor por defecto pareja, nuestro destructor pareja con su pestañita, un set y un get. En este caso el set tiene dos parámetros, A2 y B2, y el get tiene también dos parámetros, y si ustedes observan, estos parámetros son por referencia. Tenemos acá dos variables miembros A y B, ambas de tipo entero y privadas. Como dijimos en unas clases anteriores, vamos a procurar siempre tener todas nuestras variables miembros privadas. Acá tenemos el constructor por defecto, pareja, pareja, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, llave que abre, llave que cierra, porque no queremos hacer nada en el constructor. Y el destructor siempre de la clase siempre va a lucir de esta misma manera. El set, que es una función de cambio, lo que hace es a la variable miembro A le asigna A2, a la variable miembro B le asigna B2, llave que cierra, correspondiente llave que abre, y la función get lo que hace es que devuelve los valores en los parámetros. Si ustedes se fijan, estos son parámetros por referencia, como dije anteriormente. Entonces, en el parámetro A2 va a devolver el valor de la variable miembro A, y en el parámetro B2 va a devolver el valor de la variable miembro B. Esta es otra manera de hacer los set y los get. Normalmente a mí me gusta por cada variable miembro un set y un get. En este caso, este es un ejemplo en donde todas las variables miembros se les cambia el valor en el set, en lugar de tener un set por cada uno, y todas las variables miembros se devuelven en este get. Es otra manera también de hacerlo, pero repito, normalmente a mí me gusta por cada variable miembro un set y un get. En este caso, si yo hubiese hecho este programa, yo tendría dos set y dos get, un set A, un set B, un get A y un get B. Y acá pues tenemos el main,
Declaramos par1, que es un objeto de la clase pareja, dos variables enteras x y y. Decimos par1.set, le estamos dando al par, pudiéramos decir que es un par ordenado, ¿verdad? Los valores 12 y 32. Después digo par1.get x y. En las variables x y y me traigo los valores de las variables miembros a y b. Y entonces con un cout, valor de parte 1.a, mandamos a escribir x. Y cout, valor de parte 1.b, mandamos a escribir y, retorno 0. Y termina la ejecución de este programa. Acá tenemos un ejemplo de la ejecución. Entonces nos escribe valor de par1.a es 12, que fue el valor que le dimos que le pasamos como parámetro, y valor de part1.b es 32, que es este valor que tenemos acá. Como podemos observar, el programa funciona correctamente. Y ya con esto culminamos la sección 10.2 del capítulo 10 del libro texto del curso. Como ejercicio recomendado, pueden realizar los ejercicios del capítulo 10 del libro, el 22, el 23 y el 24.